Y bienvenidos en nombre de la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Aurea a esta actividad del día de hoy, que es la presentación o charla pública, como le llamamos, que lleva por título El poder de la palabra. La palabra consciente puede transformar la vida. Durante este mes, como bien dijo María, como parte de los ciclos, que es una iniciativa que hemos creado eh, para, para debatir un tema con profundidad. Anteriormente, en el mes, traíamos temas diferentes en el mismo mes. Ahora hacemos un ciclo de 3 charlas, profundizando sobre un tema específico y desde diferentes perspectivas, ¿no? Y con estas charlas estaremos explorando en este mes 3 dimensiones de la expresión humana. Ese es el objetivo de las 3 charlas de este mes, que están muy estrechamente relacionadas entre sí. Y la de hoy, con la cual comenzaremos, tiene que ver con el lenguaje y el poder de la palabra. Ustedes saben que existen proverbios que todos conocemos que mucha gente en nuestra cultura dice, bueno, con lo que no podemos perder es la palabra. Con lo que tenemos que quedar bien es la palabra. Hay personas que dicen así, no tienen una explicación profunda de ello, pero sienten en su corazón que hay una correlación ahí entre la palabra dicha y lo que se hace, ¿no? Hay una correlación entre lo que se hace y lo que se dice. Las otras 2 presentaciones, comenzando la próxima semana, una de ellas reflexionará sobre la enseñanza y la línea sutil entre guiar y manipular. Esto es la próxima semana. Y la tercera y última del ciclo será sobre acción, violencia, guerra y lo que verdaderamente desde el punto de vista nuestro significa acción desde el punto de vista de la conciencia. Una vez transmitido esto, comencemos entonces con la presentación de hoy. La palabra debe de ser eh, una expresión de lo que nosotros realmente sentimos en nuestro interior. Mas, sin embargo, como todos sabemos y estamos conscientes de ello, hay una brecha muy grande entre lo que pensamos o sentimos o entre lo que decimos y aquello que finalmente hacemos. De igual manera, existe una gran brecha entre lo que enseñamos y lo que representamos. Existe una gran brecha también entre la intención que tenemos y la acción que hacemos. Y estas brechas no solo son en lo moral o en lo psicológico, sino también en lo espiritual, que es algo que tocaremos hoy. Como seres humanos somos muy hábiles, somos expertos al momento de dar una buena impresión. Así que podemos perfeccionar o refinar nuestras palabras, pulir nuestras intenciones, hablar con tremenda elocuencia y muy lindo sobre valores, unidad, justicia, y sin embargo, en el fondo seguimos estando divididos, inseguros e incluso en contradicción. Hay veces, y lo hemos experimentado todos, que se podría incluso decir que un volcán está hirviendo, haciendo ilusión en nuestro interior. Y aún así, nuestras palabras siguen siendo amables, con cortesía y con mucha educación. Entonces no se están correspondiendo en ese momento con lo que realmente está pasando en el interior. Es por ello que nosotros siempre sugerimos que debemos de ser conscientes del impacto real de cada palabra pronunciada, la energía o el fuego que hay detrás de cada una de estas palabras, porque es percibido mucho más allá de lo visible, de lo que muchas veces no somos conscientes. Y hoy pretendemos abordar el tema de forma no crítica, ni tampoco con el ánimo de juzgar, sino bajo un espíritu constructivo,
Estamos aquí para examinar la fuerza que encierra la palabra y para en silencio nosotros observar en nosotros mismos y comprender cómo esto puede manifestarse en nuestras vidas y a través, valga la redundancia, de nosotros mismos. Si miramos atrás, hagamos una retrospectiva con algo que más o menos someramente todos coincidimos en saber y conocer, y miremos a los grandes mensajeros de la luz, como Cristo, Buda, Krishna, Zaratustra, Lao Tse, Hermes. Lo que más nos conmueve no es solo aquello que ellos dijeron, sino la coherencia entre su mensaje y la forma en que vivían. La coherencia entre aquellos que decían y lo que hacían, para expresarlo de manera sencilla, como al principio se mencionó. Estos seres eran fieles a sus palabras, manifestaron una amorosa unidad y precisamente por eso sus palabras imprimían fuerza. Y no estamos hablando de la fuerza en el sentido de la defensa, ni de la defensa personal, ni la defensa de un pueblo o una nación, sino de la fuerza en el sentido de la verdad, de una verdad viva. Hoy, en el entorno en que vivimos, es completamente muy diferente. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la oportunidad de comunicarnos de manera tan rápida y con tanta distancia por el medio como ahora mismo lo estamos haciendo. Eh, y a distancias impensables, estamos en diferentes países, aquí estamos, a través de esta tecnología y de las redes sociales, pero aún así parece que la información es tan desbordante que a veces nos desinforma. Y a veces nosotros nos preguntamos como alumnos de la escuela espiritual, y esta superinformación a la que tenemos acceso de esta manera, a través de la tecnología, etcétera, ¿realmente nos fomenta la conciencia? ¿Realmente ayuda a una transformación esencial de la conciencia? ¿Realmente nos hace conscientes del ser que verdaderamente somos y nos une con todo el universo y con toda la creación y somos conscientes de ello? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y sugerimos a las personas que se encuentran con nosotros que se hagan a sí mismos. Porque a veces parece que simplemente bebemos de una manguera sin poder verificar lo que se nos vierte a través de esta manguera. La cuestión esencial no es cómo hablamos, sino desde qué fuente surge lo que nosotros expresamos. Y fíjense bien, esto es muy importante, porque no es solo ser fiel a la palabra que usted diga. Eso es un nivel. Eso es un nivel. Sino de qué fuente surge lo que usted habla y cómo lo habla. Desde qué estado de conciencia surgen nuestras palabras. Nacen de la claridad de ideas, de la reflexión interior compasiva, o simplemente estamos reaccionando a las fuerzas que repetidamente nos atraviesan. Como nos ha pasado en muchos momentos, hacemos comentarios de política, de cualquier cosa, o de un TikTok, o de un videíto que vimos, y tenemos incluso hasta discusiones sobre eso. En la enseñanza universal, es bueno decir y enfatizar, como vamos a hacer en esta presentación muchas veces, la palabra es un acto creador, da forma, crea una atmósfera, no desaparece, participa del campo sutil de nuestras vidas y en nuestras vidas. Así que la palabra nace incluso antes de convertirse en sonido. Si nuestra conciencia está dividida, como es el caso en la mayoría de los seres humanos, la palabra lleva a la división. Ahora, si nuestra conciencia está alineada y en armonía con nuestro núcleo divino,
en nuestro interior, la palabra manifiesta la fuerza que se emana de este principio divino en nuestro interior. La polarización, la aceleración, la desesperación, los conflictos que nos rodean hoy no surgen de forma muy independiente. La humanidad es un gran organismo vivo que se interpenetra y se interconecta. Y cada uno de nosotros es como una célula de este cuerpo. Si la célula se altera, todo el cuerpo lo sentirá. La escuela espiritual de la Rosacruz Áurea no promete una solución, tampoco promete que esta solución sea súper rápida a los desafíos de este mundo, el cual tiene sus leyes y su frecuencia de acción y reacción, sino que invita a una transformación interior en su conciencia e invita a despertar de un estado diferente de esta conciencia. Uno que no esté centrado absolutamente en la reacción de nuestro egocentrismo, sino arraigado en una fuente que subyace en lo más profundo de nuestro ser, en algo esencialmente divino en nosotros. De hecho, y permítanos con el mayor respeto así decirles a todos, en lo único esencialmente divino en nosotros. Y cuando este despertar comienza, porque nos hemos enfocado, nos hemos orientado hacia lo único divino en nosotros, comienza, aunque sea en silencio, un cambio en lo que va a ser nuestras palabras. Comienzan nuestras palabras a cambiar. La enseñanza, o sea, a través de nuestro ejemplo, ¿no? Cambia y nuestras acciones cambian. Estamos reflexionando aquí hoy sobre lo que crean las palabras y hacemos esta pregunta para profundizar un poco en ellos. ¿Somos conscientes de lo que hablamos? ¿Realmente en lo que hablamos en 24 horas somos conscientes? ¿Percibimos las fuerzas que se mueven a través de nosotros cuando hablamos? ¿Qué sucede cuando el habla fluye desde la esencia en lo más profundo de nuestro ser? ¿Lo sabemos? Estas preguntas son muy esenciales, porque hoy cuando el mundo parece atravesar tiempos rápidos y tensos, parece sumamente apropiado que reflexionemos sobre el carácter esencial de la vida, de la conciencia, y busquemos coherencia, de hecho, mucha coherencia, y busquemos equilibrio. Hace un rato mencionamos de manera muy breve a los grandes seres del espíritu. También dijimos, cuando los mencionamos, que hay un nivel que es de qué fuente proviene nuestras palabras. Y lo dijimos un poquito más adelante. Estos seres que mencionamos a Cristo, Buda, Lao Tse, Zaratustra, Hermes Trismegisto, entre otros. Incluso están aquellos que en la zona de Latinoamérica hicieron su gran trabajo y se conocen en lo más profundo de nuestras culturas. Ellos nos dejaron un tesoro y no fueron sus palabras, porque no eran solo pensamientos vacíos, sino que eran ideas vivas. El asunto es que estas palabras eran ideas vivas por, por la fuente de la que venían, porque hablaban de una realidad que se elevaba desde el fondo mismo de sus corazones
de sus almas. Y estos seres fueron especiales porque aprovecharon plenamente las fuerzas creadoras de su conciencia. Y esas fuerzas creadoras las tenemos cada uno de nosotros. Y lo hicieron de una manera muy conectada y coherente. Conectados en el sentido de que su alma era un espejo de su chispa espiritual. En otras palabras, el espíritu, que es la fuerza omnipresente, más poderosa del universo, el pensamiento divino que impulsa todo, vivía en el mismo centro de sus almas, en el mismo centro de sus corazones. Y alrededor de este sol espiritual, construyeron el triángulo de su conciencia. Se pusieron al servicio de ese sol espiritual que brilla en el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos y que ha sido despertado por él. Y eso ha sucedido en cada uno de nosotros, porque si no, no estuviéramos. Nosotros hemos sido despertados, hemos sido llamados, porque si no, no estuviéramos leyendo los libros que leemos y no estuviéramos buscando lo que buscamos, no nos hiciéramos las preguntas que nosotros nos hacemos, no estuviéramos en un fórum como este. Eso es que están siendo impulsados por ese principio divino. Pero los seres de los que estamos hablando, además de ser impulsados, se conectaron, vivieron en coherencia con ellos y así manifestaron sus palabras. Y sus mentes, sus corazones y sus vidas estaban centradas completamente en el espíritu y absolutamente conectados, por lo que había una lógica superior en ellos, un orden espiritual que realmente les daba fuerza para transmitir esa realidad a los demás. Porque ese es un punto muy importante. Los demás, no solo su propio desarrollo, ni su propio progreso, ni evolución, ni transformación, sino la de los demás. Así que, para hablar de algo, tenía que ser una realidad viva. Por ello solo hablaban de esas cosas fundamentales, que no solo eran capaces de enseñar, sino de aquellas que necesitaban transmitir y compartir con la humanidad. Y esa parte es súper importante. Nosotros creemos que sobre todo solo hablaban de algo y enseñaban algo si realmente iban a hacer lo que decían. Así que era casi como ser una columna en uno de los antiguos templos clásicos de Grecia. ¿Se recuerdan ese tipo de fotos? Roma, Egipto o de cualquier otro lugar. Eran una columna espiritual. Porque tenían una coherencia entre lo que sus mentes podían transmitir, lo que vivía en sus corazones y lo que era testimonio en su vida con sus actos. Eran una pieza fundamental de la enseñanza universal 100%, totalmente. Vamos a tomar un ejemplo para seguir explicando esto de los Rosacruces del pasado. La fraternidad Rosacruz durante el Renacimiento transmitía esta realidad mediante tres ideas poderosas. Ellos decían que aquello por lo que se podía reconocer a un verdadero Rosacruz, alguien que pone la rosa, o sea, el principio divino, el espíritu, en el centro del alma y de su vida. Y esa es la combinación de estos tres aspectos que acabamos de mencionar, de esta triple capacidad de ser humano, pero ser humano al servicio del espíritu. Hablar, enseñar y hacer o actuar. Estas personas asociaban cuando alguien está conectado y al servicio de esa realidad al hablar. Sus palabras son la manifestación de la verdad. Así que no es que intentaran pulir sus palabras, hablar bonito y elocuente,
eso es otra cosa. Eso casi todos podemos lograrlo, sino que sus palabras estaban unidas a la esencia de su espíritu y de su alma, y como tal tenían el poder de la verdad universal, no una verdad personal, que también es importante. No podemos hacer una presentación como esta y tratar de tener un estilo de lo que de lo que la sociedad considera correcto para hacer una presentación determinada, si no lo hacemos con nuestra verdad personal y con nuestra manera personal de ser. Eso es importante, pero no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de la verdad universal, porque estos seres estaban al servicio de algo mucho mayor que ellos. Sus palabras también adquirieron esa dimensión universal. No tenían una dimensión personal. Las palabras de estos seres adquirieron una dimensión universal. Ellos enseñaban, pero enseñaban con amor, enseñaban con compasión. En otras palabras, no era una teoría lo que hablaban, sino que sus palabras reflejaban, irradiaban lo que ya vivía en su alma, a través de la conexión entre su alma y el espíritu. Hablaban. Por eso hubo cristianos de renacimiento que hablaban de bondad, no bondad en el sentido de la dualidad de lo que significa el bien y lo que significa el mal, sino de la bondad en el sentido de lo absoluto, de la esencia de la verdad creadora. El bien absoluto significa que hay una conexión entre la conciencia, el alma y el principio universal, o sea, el espíritu. Porque en esa situación hay un flujo único de fuerza, conocimiento y compasión. Así que eso es lo que significa bondad, desde el sentido Rosa Cruz y desde el sentido de todos los mensajeros de la verdad. Y la consecuencia de las palabras de estas personas que tenían esa unidad y de lo que enseñaban a sus semejantes eran que sus acciones, sus actos, eran una manifestación de la justicia. Y de nuevo aclaramos, no justicia desde el punto de vista de la dualidad, injusto o lo que es justo, ni desde el punto de vista de un código externo de la ley, sino justicia en el sentido de la inteligencia espiritual, en el sentido de que la realidad misma, como manifestación del espíritu del logos, de la inteligencia universal creadora, siempre nos dice lo que es necesario hacer. Y amigos y amigas, siempre nos lo dicen. Y cuando estamos al servicio de esta inteligencia universal, al servicio de esta realidad, entonces la justicia se convierte en una manifestación de nuestras acciones, no de forma relativa, ni en términos subjetivos, sino de una manera neutral, impersonal y muy objetiva, porque corresponde con el principio de lo absoluto. Así que si pensamos de nuevo en estos seres, volvemos a mencionarlos: Cristo, Buda, Lao Tse, Zaratustra, Krishna, Hermes Trismegisto, etc. Y de nuevo, incluso todos los grandes seres que existieron en nuestra cultura de Norte, Centro y Suramérica, todos ellos han vivido y manifestado sus vidas, su existencia a través de su obra y ejemplo. Sus palabras eran manifestaciones vivas como llamas de la verdad. Sus enseñanzas eran testimonios de amor y mucha compasión, como ya dijimos, y sus acciones eran una manifestación de la justicia, como ya también dijimos. Este es el ejemplo
o estos son los innumerables ejemplos que los grandes seres del espíritu nos han dejado. Y esto nos lleva a reflexionar profundamente y los invitamos a que lo hagan cuando puedan, pero podemos hacerlo ahora mismo. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? ¿Cuál es nuestra realidad diaria? Y nosotros decimos, amigas, amigos, seamos muy honestos con nosotros mismos, muy honestos, rotundamente honestos. Nosotros todos, sin excepción de ninguno de los presentes aquí, debemos reconocer que sí hemos sido tocados por el Espíritu, porque estamos aquí. Hemos sido despertados también, porque buscamos, sabemos que hay algo más allá. Y esto es lo que nos une. Esto nos une, aunque no nos conozcamos, aunque no nos veamos, esto nos une alma a alma. Nos une con tremenda fuerza. Y nosotros buscamos la respuesta a esas preguntas fundamentales de la vida, lo que también nos une. Y esto es hermoso y bonito. Al mismo tiempo, y esta es la honestidad tan grande que tenemos que tener, tenemos que reconocer que la mayoría de las veces nosotros estamos inmersos en un estado de conciencia muy diferente al que acabamos de mencionar. Es el estado de la conciencia egocéntrica. Es lo que nosotros le llamamos yo. Nosotros estamos, desde nuestro punto de vista, Rosa Cruz, nos disculpan de cómo lo decimos con el mayor respeto, nosotros estamos hipnotizados, dominados por la ilusión del ego, del ser yo. Y al respecto podríamos tener incontables charlas sobre qué es el ego y sobre qué cosa no es el ego. Para ilustrar un poco lo que estamos intentando transmitir, imaginen lo siguiente, imaginen un desierto. Ahora imaginen que están caminando sobre las dunas en ese desierto. El sol es el espíritu, las dunas representan la vida y usted, o nosotros, la persona que estamos caminando, representa la conciencia. Y la sombra que se proyecta es el ego. Imaginémonos esto. Ahora tengamos en cuenta esto. Hay un orden en la vida, porque la naturaleza y la evolución pasaron por mucho esfuerzo para manifestar nuestra conciencia, así que no es que las cosas no deban existir. Las cosas deben y tienen que existir. Pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que están fuera del lugar. Así que si imaginan que el sol es el espíritu, que la persona, o sea, ustedes, que camina por el desierto es la conciencia y que la sombra es el ego, los grandes del espíritu eran los que caminaban hacia el sol, hacia la luz. Estaban absolutamente conectados con él, siempre iluminados por él. Y mientras caminaban en esa dirección, con la coherencia de hablar, enseñar y hacer en verdad, bondad y justicia, su sombra, es decir, su manifestación visible, estaba al servicio de esta vida de este tipo, de ese estado de conciencia. Pero lo que decíamos arriba, siendo verdaderamente honesto, es que para la gran mayoría, mientras seguimos tocados por el fuego del sol, de ese sol espiritual que arde en nosotros, como impulso por encontrar respuestas, lo que realmente ocurre es que caminamos absolutamente cautivados por nuestra propia sombra y no hacia el sol. Por esa sombra en el desierto, que realmente es la conciencia egocéntrica. Y la gran mayoría de los seres humanos hoy, si les piden que se definan, empezarían a hacerlo a través de los contornos de su sombra.
de su conciencia egocéntrica, en ese desierto de que hablamos. Así que le preguntamos, ¿quién eres? Dirán algo más o menos como esto. Esto es lo que pienso, esto es lo que siento, y estas son mis reacciones normales ante la vida, pero estas son solo proyecciones de ustedes. Esos son solo los aspectos visibles de su sombra. Y lo realmente triste es que persiguen a su propia sombra. Una sombra en el desierto. Una sombra que carece realmente de sustancia y de permanencia. Y en muchos casos, lo que hacen es usar la sombra, poderes creadores del triángulo de su conciencia, cabeza, corazón y manos, al servicio de su ego. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que tienen más o menos la coherencia de pensar, sentir y actuar como piensan y sienten, ponen esa fuerza al servicio de su ego en vez de al servicio de lo divino en ellos. Y entonces ahí se pierde el actuar con bondad, en el sentido que hablamos de la bondad absoluta, y con la justicia, en el sentido que le manifestamos. Entonces la verdad realmente no va a existir, porque no está actuando con su verdadera realidad, está actuando con el poder y sirviéndole al poder de su egocentrismo, no de lo divino en usted. Es como si se persiguiera una sombra de todas las cosas. Y lo que ocurre, lo que hacen, lo que se manifiesta a través de sus palabras e interacciones, es lo opuesto a lo que persiguen, porque es una imagen distorsionada, una limitación, una sombra de una realidad superior. Y esto del opuesto a lo que persiguen no es lo opuesto, oh, estamos buscando lo espiritual y entonces lo que quiero hacer no es lo que hago, como dijo Pablo en la Biblia. Este asunto de que muchas veces pasa lo opuesto es por cuestión de las leyes de este mundo. Incluso aunque usted no tenga una orientación espiritual y sea capaz de este triángulo de la conciencia, ponerlo al servicio de su sombra, cuando logra su objetivo de este mundo, ese objetivo en algún momento se convierte en su contrario. Y eso sucede porque usted estaba siguiendo a su sombra. Con respecto a la justicia y a la injusticia, lo que realmente ocurre es que cada vez que la justicia se vuelve subjetiva o es sometida a un punto de vista, ya no es justicia. Esto está bien, esto está mal. Oh, no, no, espérate, porque había que hacer esto. No, no, pero había que hacer lo otro. Ya se perdió la verdadera justicia. Ya se convierte en injusticia porque juzgamos a los demás, a nuestros semejantes, a través de una balanza que no es una verdadera balanza, porque nosotros estamos siguiendo nuestra sombra y ponemos a los demás en la balanza de esa sombra que perseguimos. Y además de eso, el conjunto de valores de nosotros es del bien y el mal, de lo que está correcto y lo que está incorrecto. Y esto en sí mismo es una injusticia. Por eso uno de los grandes del Espíritu nos aconsejó, no juzguéis. No es que debemos aislarnos, estar separados. Tampoco es que no debamos reconocer que 2 por 2 es 4. O sea, la persona que está presentando tiene una estatura y tiene un color de su piel. Decir eso son decir hechos, no es juzgar. Ahora, juzgar las acciones, la manera de la persona que está presentando, ya eso sí es juzgar. Ponerle adjetivos, eso sí es juzgar, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que no juzguéis es separarse de la realidad en este mundo que nosotros podemos percibir, pero subjetivizar, adjetivizar, ya es juzgar, ¿verdad? Y correspondiente con el tema que estamos hablando, el asunto es que la palabra tiene una fuerza y cuando la usamos de manera distorsionada, hay unos poderes y
fuerzas creadoras que no vienen siendo aquello divino del alma cuando estamos jugando. Pero cuando estamos jugando estamos manifestando palabras. Nos gustaría también concentrarnos un poco en el primer aspecto, el aspecto de nuestras palabras, seguir con este punto del poder creador de ellas. Tal como está escrito en el Evangelio de Juan, al principio era el verbo. Y aquí el verbo o la palabra significa poder creador superior del logos. Y tenemos un remanente, una chispa en nosotros, como hemos repetido muchísimo en esta presentación, que encierra este poder. Solo necesitamos ser conscientes de ello y aprender de verdad a cómo utilizarlo. Y el cómo utilizarlo es diferente en cada uno de nosotros. Así que, como hemos dicho antes, una mentira no es necesariamente algo malvado de sí mismo, pero desde el punto de vista de la escuela espiritual Rosacruz Áurea y desde el punto de vista de la enseñanza universal, cada vez que hablamos sin ser conscientes de ello, permítanos decirle, estamos manifestando una mentira, porque nuestra conciencia no está conectada a lo que estamos diciendo, porque nuestras palabras están vacías, porque no se originaron en el fuego del espíritu, porque nuestra alma está desconectada de este fuego. Así que solo manifestamos la sombra de nuestro ego. Nuestras palabras no dan testimonio de la verdad, dan testimonio quizás de la verdad personal de usted, ya que son solo la manifestación de opiniones, puntos de vista y de una realidad muy fragmentada, y recuerden esto, muy egocéntrica. No hay nada realmente malo en que el mundo solo pueda avanzar cuando compartimos nuestras opiniones y puntos de vista sobre las cosas. Realmente no lo hay. El problema comienza cuando empezamos a creer que nuestras opiniones son la verdad, que nuestras opiniones están por encima de las de los demás y que las opiniones de los demás no valen. Así que realmente se trata de dar un paso atrás y aprender a desenmascararse y darse cuenta de que cada vez que hablamos sin conciencia, no estamos al servicio de la verdad, sino de nuestra sombra, de ese estado fragmentado y aislado de la conciencia, a la que las sombras de la ilusión de nuestro estado céntrico de conciencia domina. Cada vez que nos damos cuenta de ello, también entendemos que hablar es la manifestación de la palabra, del poder de la palabra, el poder creativo más fuerte de la conciencia humana. Podemos crear mundos o destruir mundos con nuestras palabras. Y si leemos las enseñanzas universales, también podemos ver que el ser divino también crea a través de la palabra. Así que en el momento en que nuestra alma, nuestra conciencia, está conectada con el espíritu, este poder espiritual superior de la palabra con mayúsculas, fluye a través del alma. Pero en el mismo momento que desconectamos nuestra alma, nuestra conciencia, de esta chispa espiritual, de este ser divino en nosotros, todo lo que decimos se pone al servicio de nuestros pensamientos preconcebidos y repetitivos, e incluso a veces de emociones extremadamente negativas y de reacciones muy feas. Automáticamente, y como resultado, el poder superior de la palabra se convierte en construcción de caos, porque estamos combinando el poder creador contenido en la palabra con todo lo que surge del inconsciente, la ansiedad, los miedos y las preocupaciones que viven en las sombras más profundas de nuestra conciencia egocéntrica. No es casualidad
que cuando miramos a nuestro alrededor en este mundo, súper acelerado como es, cuando tenemos mecanismos que replican la mente humana, que aceleran esta mente hasta el límite, lo que veamos es la aceleración de los procesos de autoencarcelamiento. Así que estamos acelerando la sombra, aceleramos el ego y aceleramos nuestra egocentricidad. Y como consecuencia, generamos caos por todas partes. No estamos hablando de fenómenos aislados en el mundo, es un fenómeno global. Todos formamos parte de él y lo que queremos decir es que tenemos que tener conciencia que todos contribuimos a ese caos. Así que cuando alcanzamos ese límite, el límite de la conciencia egocéntrica, el límite de la sombra de nuestra egocentricidad, existe la posibilidad de una gran crisis. Sin duda, sin duda alguna, este mundo está atravesando por una gran crisis. Y es extremadamente importante que cada uno de nosotros reaccione de forma positiva. Lo decimos como sugerencia. ¿Y qué puede haber de positivo en una crisis? Uno se puede preguntar, y con mucha razón. La reacción positiva que la luz de las luces, la inteligencia universal, la inteligencia espiritual espera de cada uno de nosotros es que sigamos los pasos de ese despertar que cada uno hemos tenido, pero ahora debemos ser conscientes de ese llamado y ese despertar. Es darnos cuenta de que vivimos en una ilusión, reconocer la absoluta falta de sentido de esta búsqueda egocéntrica, la falta de sentido de seguir nuestra sombra y no al sol, usando de nuevo esa imagen, ¿no? Es necesario darle un giro, pasar de la sombra a la luz en nosotros, responder al impulso del espíritu que como un trozo de madera ardiente está tocando el núcleo de nuestra alma, de nuestro corazón, intentando ya, que seamos conscientes que somos llamados y que, no, y que sigamos ese despertar. Se trata de responder a este principio porque si lo hacemos, tendremos y podemos iniciar un movimiento diferente en el mundo, el movimiento de la verdad universal. Podemos encender una corriente contraria a este río superfuerte de egocentrismo. Podemos encender un verdadero despertar espiritual en el mundo. El espíritu nos llama todo el tiempo y llama a todos todo el tiempo y nos llama a una nueva realidad. Así que para todos aquellos que han sido despertados por esta llamada del espíritu, todos aquellos que más o menos se han hecho conscientes de que han recibido un llamado en su corazón, ya sea a través de esta escuela o ya sea cuando eran más pequeños que fueron conscientes que existía algo más allá. Este giro en el desierto de su vida puede ser el comienzo de un gran nuevo camino, un gran nuevo camino para recorrer de manera diferente. Y ese camino es la autoiniciación. Nadie tiene que iniciarles, nadie tiene que decirles qué hacer. Y ustedes conectados con ese principio divino, que fue el regalo más lindo que nos dieron al nacer, podrán autoiniciarse y podrán autoliberarse y podrán ayudar a los demás, incluso a veces sin intención, porque están viviendo tanto conectados que ya sus actos por sí solos son una bendición para todo el que les rodea. Vamos a intentar describir, para ir terminando, este camino de autoiniciación y vamos a usar el símbolo de la Escuela Espiritual Rosacruz Áurea. Y vamos a comenzar desde el punto del centro, que representa esa chispa espiritual, el ser real, ser divino en nosotros, que es el espíritu, no una entidad externa, sino como una realidad viva en el corazón. Ahora mismo esta realidad arde como una llama en el corazón de cada uno de ustedes. Y esta realidad es la que le transformó en un buscador.
o buscadora de la verdad, de lo que es esencial. Así que en el camino de iniciación comienza con ese contacto, con ese punto de nuestro símbolo. Comienza cuando termina la vida egocéntrica, o sea, cuando termina de seguir uno a la sombra, llegamos al límite y entonces comenzamos a seguir el sol, el espíritu, entonces nos despierta. Basado en ese despertar, en este llamado, podemos transformar el triángulo de nuestra conciencia. Podemos poner nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestros actos en dirección de esa verdad, seguir esa verdad de ese principio divino, que es lo que hablamos, entonces lo que enseñamos y lo que hacemos al servicio del Espíritu se hace realidad. Es un camino de vida en nosotros día a día. Tras un esfuerzo significativo que necesita involucrar todos los aspectos de nuestro ser, de nuestra conciencia, entonces podemos convertirnos en alquimistas en el gran círculo, en el laboratorio de nuestra propia entidad, de nuestro propio microcosmos, y empezar a transmutar los 4 elementos de nuestra personalidad y empezar a transmutar los 4 elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua. Hasta aquí nuestra presentación, pero vamos a concluir invitándoles, si han llegado al límite de la vida egocéntrica, si es que se sienten así, y han sido despertados para reconocer el sinsentido de seguir esta sombra. Hay un camino que comienza en ese mismo punto que parece ser el final, pero que en realidad es solo el principio. Como le mencionamos, es el camino de la autoliberación, de la autoiniciación, el camino en el que el alma se pone al servicio del espíritu. Y este camino que ha estado abierto en diferentes tiempos, en diferentes épocas, por los siglos de los siglos. Y se ha demostrado con diferentes símbolos, un camino que permanece abierto para todos. Y este es el camino que sigue la Escuela Espiritual Rosa Cruz Aurea. Y los deseamos invitarlos a todos a que sigan este camino de corazón, con toda la fuerza de su alma, con nosotros o sin nosotros, pero sigan el camino de la verdad.